hasta que venga sonará la melodía de clamor de tu iglesia. Jesús regresa hasta que venga. A un pastor decir, porque lo que pasa acá en esta iglesia pasa en casi todas, ¿no? Que los primeros asientos quedan siempre vacíos, ¿no es cierto? Un día escuché a un pastor decir algo así como, bueno, yo le voy a pedir al Señor que un día desaparezcan todos los primeros, cuando yo empiece a predicar, desaparezcan todos los primeros asientos y que entonces los demás queden en los primeros lugares. Y por allí sale un hermano y dice, yo un día le voy a pedir al Señor que cuando el pastor se exceda de los 30 minutos desaparezca del púlpito. Entonces, por las dudas, yo no voy a pedirle nada al Señor, pero me encanta cuando podemos estar más cerca. Por ejemplo, a Roger lo veo más o menos como en la otra cuadra, como si estuviera por bajar del colectivo, más o menos. Ni que hablar los que están en la puerta, fuera de la puerta, ya es una cosa de loco. Qué lindo, qué hermoso poder compartir tiempo juntos. Esta es el anteúltimo encuentro en el cual vamos a estar compartiendo acerca de la serie de paternidad. Me encantaría que pudiéramos, si tuviéramos el tiempo, lo tenemos en nuestros grupos de vida, el tiempo de intercambio, pero me encantaría si pudiéramos abrir por ahí el juego y poder compartir aquellas cosas en las cuales Dios nos ha ministrado. Pero como no tenemos esa posibilidad y aparte me lo van a descontar a mí ese tiempo, entonces prefiero ir directamente a la palabra en esta mañana. Esta mañana vamos a considerar, vamos a tener en cuenta una relación muy profunda que existe, que no siempre asociamos, pero la Biblia lo hace claramente, una relación profunda que existe entre la paternidad de Dios librándonos del temor. El temor y la paternidad de Dios son dos realidades contrapuestas en la Biblia. Son lo que nosotros llamaríamos antónimos. ¿Alguna vez, quién se acuerda de los antónimos? Escuela primaria, escuela secundaria, fines, donde sea. El antónimo es justamente lo opuesto. ¿No es cierto? ¿Es así, maestros, profes? El antónimo es lo opuesto. Es decir, que cuando nosotros hablamos de Dios Padre o Dios como nuestro Padre, y por otro lado hablamos de temor, estamos hablando de dos palabras opuestas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque nuestra vida espiritual depende mucho de eso. ¿Cuánto sobre nuestra vida gobierna el temor o cuánto sobre nuestra vida gobierna o ministra la paternidad de Dios? Existe una relación directa entre temor, ansiedad, que lo vamos a ver también, y paternidad de Dios o falta de paternidad. Dicen algunas estadísticas que existe justamente una relación directa entre aquellas personas que tienen mayor grado de temor o de ansiedad en la vida con que no han tenido exactamente una paternidad sana, ¿no? Y por supuesto a la inversa, ¿no? Cuanto más sana la paternidad, menor temor y menor ansiedad en la vida. Y esto es algo que puede estar comprobado científicamente o no, pero espiritualmente es fácil de poder comprobar en nuestra vida como creyentes. Cuanto más nuestra relación con Dios Padre se fortalece, más desaparece el temor y a la inversa, cuanto más nuestra relación con Dios Padre se debilita, más surge el temor, la ansiedad y todo lo que está vinculado a ello. Así que lo primero que quisiera que en esta mañana pudiéramos ver es justamente el origen de dónde proviene esto. Algo estuvimos viendo algunos domingos anteriores, pero si vamos allí al libro de Génesis, capítulo 3, versículos, en realidad todo el capítulo 3, pero eso se los dejo para que lo lean después en los grupos y en sus casas, etcétera, etcétera, porque si lo leo ahora, no está el cronómetro hoy. Uy, gloria a Dios. No está bien, entonces ya sé con quién tengo que asociar el cronómetro.
Pero si lo leo, después ustedes lo van a leer todo completo, ¿sí? Génesis capítulo 3, ¿lo van a leer en sus casas? Ah, sí, perfecto, bueno, gloria a Dios. Muy bien. Les voy a leer solamente un versículo que está allí en que es el versículo 9, que dice, pero Dios el Señor llamó al hombre, esto después de que el hombre pecó, cayó, se apartó, lo primero que hizo fue a esconderse, ¿se acuerdan? Y dice, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo y por eso me escondí. El temor comienza o se introduce, y utilizo específicamente esta palabra, se introduce en la vida del hombre a partir del primer momento en el cual se separa de Dios. Mientras el hombre vivía en comunión y en relación íntima con Dios, no existía el temor. La primera consecuencia de que el hombre decide apartarse de Dios es justamente la aparición o la introducción del temor en su vida, como algo que empieza a gobernar la vida del hombre. Se introduce en la vida del hombre en ese instante. Y a partir de allí aparecen toda una serie de temores que van caracterizando la vida del ser humano de distintas maneras, de distintas formas. Hay quienes dicen que los miedos o los temores incluso se activan desde el nacimiento. Acá, bueno, ahí tienen, después si no, pregúntenle a Paola o a Vero, algunas de las psicólogas que tenemos aquí. Pero hay quienes dicen que el temor se introduce, digamos, que aparece, esto hablo científicamente, ¿no? Desde el nacimiento, con algo que los psicólogos llaman la angustia del nacimiento. La palabra angustia proviene justamente de su significado griego que significa angustura, dificultad, aflicción, algo que sucede cuando el bebé mismo deja el vientre de su madre. Bueno, será comprobable o no científicamente, serán distintas teorías. No es tanto donde yo quiero apoyarme en esta mañana, pero sí mencionarles lo que muchos estudian y sobre lo que trabajan. Si vos vas el día de mañana a un psicólogo y le decís, la verdad que yo tengo miedo a todo, bueno, va a empezar a buscar y pensar por dónde provienen tus miedos y probablemente lo asocie a algo que venga desde tu propia infancia o tu nacimiento. Pero a partir de la caída del hombre, del ser humano, como veíamos recién, el miedo empezó a transformarse en un sentimiento básico. Un sentimiento que en muchos casos, como ya lo hemos visto en distintas ocasiones, particularmente los hombres en nuestro retiro, tiene que ver con la supervivencia, con la alerta, con el peligro, etcétera, etcétera. Hasta ahí todo bien. Pero porque ese es un miedo de alguna manera protector, un miedo que nos ayuda a transitar o vivir de alguna manera la vida con precaución. Pero ¿qué pasa cuando ese miedo empieza a introducirse en tu vida como una forma de vivir, como una forma de llevar adelante todas tus acciones o de detenerte en todas tus acciones? Cuando empiezan en tu vida a volverse pensamientos catastróficos o atemorizantes, que empiezan a distorsionar tu realidad, empiezan a magnificarla, como la de aquellos espías que fueron y vieron la tierra prometida y vieron un montón de cosas extraordinarias y trajeron frutos inmensos, preciosos, pero a la hora de tener que hablar y confesar, de tener que compartir su testimonio con los demás, parece que lo único que vieron eran las cosas que los atemorizaban, ¿o no? Veían a enemigos tan grandes que ellos, dice la Biblia, se sentían frente a ellos como langostas, como pequeños insectos. Este tipo de temores, cuando empiezan a ingresar en nuestra vida, nos hacen sentir a nosotros como si fuéramos pequeños insectos frente a las dificultades que se nos plantean en la vida. ¿A alguno se le plantea dificultades en la vida? Bueno, por las dudas, por si alguien no lo sabe o por si alguien viene a la iglesia creyendo que eso lo va a librar de las dificultades de la vida, quiero decirte, en la vida se te van a presentar toda una serie de dificultades hasta el último momento en que te vayas a la presencia del Señor, ahí se termina todo, ahí eternamente fiesta, gozo, alegría, pero mientras estés acá se te van a presentar dificultades. Ese no es el punto para Dios. El punto es cómo vos te sientas, te entiendas o te veas frente a esas dificultades.
Y acá viene la clave, si te seguís viendo como un pequeño insecto frente a las demandas o las necesidades o los problemas, o si entendés que tu relación con el Padre vuelve a hacerte instrumento, digamos, poderoso para que ninguna dificultad, ninguna situación que te toque atravesar sea dominada por el temor o por el miedo. Cuando esos pensamientos atemorizantes, catastróficos, las distintas formas que se les llama, empiezan a gobernar a tu vida, entonces empezamos a tener distintos temores, empezamos a tener temores que se van secuenciando. Empezamos a tener miedo al fracaso, entonces como tenemos miedo al fracaso, no intentamos hacer nada. Empezamos a tener miedo al rechazo, entonces como empezamos a tener miedo al rechazo, empezamos a lidiar con nuestras relaciones. Creemos que ya no podemos vincularnos con nadie, creemos que en todo caso vamos a ser rechazados. Empezamos a tener miedo al cambio. Todo cambio nos parece que nos va a modificar sustancialmente la vida, que no vamos a poder llevarlo adelante, que va a ser tan fuerte, tan dificultoso, que no lo encaramos. Empezamos a tener miedo a la gente, empezamos a tener miedo a la soledad, empezamos a tener miedo a la muerte. Todo este tipo de temores empiezan a gobernar o empiezan a establecerse en nuestra vida como si fueran secuencias, pequeñas vallas que se van poniendo, que sin darnos cuenta se fueron estableciendo simplemente porque descuidamos aquella relación que Dios nos promete nuevamente, que es la de seguridad en el Padre. En ocasiones ese temor incluso se vuelve focalizado, un problema gravísimo de todos los tiempos, pero particularmente en este tiempo, cuando se focaliza en un objeto, cuando se focaliza en una situación, cuando se focaliza en un espacio, entonces le damos un nombre, ¿no es cierto? Le ponemos como nombre fobia, ¿sí? Y entonces algunos lo focalizamos en algún objeto, entonces le tenemos miedo a las cucarachas, Otros lo focalizamos en alguna situación que nos incomodó, como por ejemplo vincularnos con otras personas, estar en espacios abiertos, etcétera, etcétera. Y entonces empiezan a multiplicarse los temores y empiezan a gobernar la vida de las personas. Para algunos autores, o incluso hay un sociólogo allí bastante reconocido, Heinz Budde, es un sociólogo alemán, que él habla acerca de la sociedad generadora de miedo, porque vivimos en un tiempo y en una sociedad que genera naturalmente miedos y temores a las personas. ¿No te pasa eso? Pones el noticiero, te genera miedo. Vas a la cola del banco, empezás a hablar, bueno, ya no se hace más la cola en el banco, es un viejo, ya, no sé, a la cola del colectivo, donde sea, no hace falta que sea una cola. Te pones a hablar con alguien en el almacén o donde sea, y generalmente la conversación está dominada por el temor a lo que va a pasar económicamente, el temor a que te vas a quedar sin trabajo, el temor a que las cosas que pueden llegar a sucederte cuando salís a la esquina, cuando guardás el coche, cuando vas caminando por la calle y andás con el celular, ¿no es cierto? Porque vivimos en una sociedad generadora de temores, que hace que toda nuestra vida, en cierta forma, se vaya condicionando por eso. Neil Anderson tiene una frase que la traje para esta mañana y él decía lo siguiente: el miedo es un ladrón que corroe nuestra fe, saquea nuestra esperanza, se roba nuestra libertad y nos quita el gozo de vivir la vida abundante en Cristo. Si te olvidas de todo este mensaje, guardate esta frase de Neil Anderson y después leete el libro de él y chao, y no escuches de nuevo el mensaje. Pero si no, presta atención, ¿no es cierto? El miedo es un ladrón que empieza a corroer tu fe. ¿Sabes lo que significa correr? Empieza a desgastarla. Vos te levantás a la mañana, orás, el Señor te da palabra y salís por la vida lleno de la gracia, del poder, de la fe, y salís dispuesto a conquistar grandes cosas en el nombre del Señor, pero de repente aparece el miedo y el miedo empieza sutilmente a corroerte, ¿no? Y entonces empieza a desaparecer tus expectativas,
empezás a debilitarte y entonces acto seguido dice saquea tu esperanza, aquello en lo cual dijiste no, yo voy a ir por eso, ya lo empieza a debilitar, ¿no? Te roba la libertad y finalmente dice que te quita el gozo de la vida abundante que Cristo tiene para vos. Vuelvo al principio. Allí creo que dice un cuadrito, ¿no? En la que sigue. Separación con Dios, que es sinónimo de pecado. Pecado es eso, separación de Dios. Genera soledad. Y la soledad genera temor. El temor deriva de nuestra separación del Padre, que genera en nosotros un sentimiento de soledad interior, y en la soledad produce miedo. ¿Vamos bien hasta ahí? No se suiciden todavía, vamos un pasito más. Otra de las cosas que mencionábamos y que son típicas de este tiempo, y aquí en la iglesia la hemos hablado en muchas ocasiones, incluso hemos tenido un grupo hermoso que trabajó sobre esto, es el tema de la ansiedad, ¿no es cierto? La ansiedad, si querés simplificarlo, y perdón a los especialistas por hacer una simplificación en esta mañana, pero es ese mismo temor aplicado o proyectado sobre el futuro. Es pensar o anticiparte a lo que viene en el futuro, pero siempre pensando mal. Siempre pensando que lo que viene no va a funcionar, que lo que viene no va a suceder, que lo que viene va a ser horrible o va a ser catastrófico o simplemente no va a andar. No va a andar. Entonces, allí viene este sentimiento que se llama o se dice displacentero, que te anticipa negativamente a lo que va a ocurrir en el futuro. Es una preocupación desmedida y negativa por lo que va a venir en el futuro. Eso y tantas otras definiciones que no voy a compartir en esta mañana es lo que se define por ansiedad. Pero yo quiero en esta mañana darte una perspectiva espiritual. La Biblia nos enseña que las cosas en Dios son siempre más sencillas y más poderosas de lo que nosotros imaginamos. La ansiedad desde la perspectiva espiritual es el resultado de aquellas cosas que en mi percepción humana o que mi percepción humana limitan y que no me permiten ver con los ojos de Dios, ni mi presente ni mi futuro, y entonces empiezan a generar esa sensación de negatividad en todo lo que voy a encarar. ¿Por qué? Simplemente porque no alcanzo a tener la misma mirada que Dios como Padre tiene acerca de mí, acerca de lo que Él quiere hacer o producir o generar en mi vida, acerca de los planes que Él tiene para mí o para mi vida. Entonces se da otra vez esta conjunción. Comienza con la separación, al estar separado eso nos genera soledad, la soledad nos genera temor y el temor finalmente nos genera ansiedad. En algunos casos eso lleva todavía un paso más, que es lo que muchos llaman o los profesionales llaman las compulsiones. Las compulsiones son no solamente pensamientos, sino generalmente esas actitudes, comportamientos repetitivos que nosotros vamos teniendo justamente para realizar cosas que nos ayudan a reducir aparentemente durante un momento, durante un tiempo, esa ansiedad, ese temor al futuro. Entonces empezamos a hacer cosas que a veces no tienen demasiado sentido para los demás, pero para nosotros sí lo tienen. Por ejemplo, algunas personas tienen la compulsión a lavarse 80 veces las manos durante el día, ¿no es cierto? Otras tienen compulsión a tener que acomodar las cosas de una determinada forma, hacerlo acomodar las cositas de determinada, y como que eso les calma un poquito la ansiedad o lo que tienen por delante, ¿no? Y así podríamos mencionar infinidad de casos que no los voy a traer en esta mañana, ¿no? Las compulsiones están vinculadas a aquellas reacciones que nosotros tenemos como una forma de poder controlar o querer controlar esa ansiedad, que obviamente dura un ratito, ¿no es cierto?
nos sirve para distraer la mente, para acomodar aparentemente las cosas, y generalmente están asociadas también a alguna cosa que nosotros necesitamos suplir para poder ordenar nuestras propias vidas. Pero quiero en esta mañana otra vez subrayar este aspecto. Desde una perspectiva espiritual, es cuando nosotros no vemos, no alcanzamos a percibir, no podemos ver, no podemos discernir ni la presencia de Dios en nuestras vidas, y por ende no podemos sentirnos asegurados o seguros en los pasos que estamos dando o en los pasos que vamos a dar. Y entonces allí aparece esta necesidad de cumplir o suplir eso con otras cosas, otros aspectos secundarios. Hay personas que tienen compulsión al trabajo, otras que tienen compulsión al juego, otras que tienen compulsión a cualquier tipo de cosas que vayan supliendo esa especie de seguridad que necesitamos para cubrir de alguna manera la falta de seguridad en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Pero cuando nosotros percibimos espiritualmente la presencia de Dios, entonces sentimos paz. Aun cuando todavía nada haya cambiado. Y acá quiero entrar en el último paso en esta mañana, que tiene que ver justamente con la seguridad de esa presencia de Dios. Cuando éramos niños, quizás la mejor manera, bueno, los que son padres hoy en día aquí lo saben, cuando éramos niños y teníamos miedo a la noche, ¿qué hacíamos? Ir a la cama de los padres. Bueno, en mi época no entrabas ni a palo a la pieza de tus padres, ¿no? Pero bueno, por lo menos llegabas a la puerta y de ahí le decías, ma, pa, y entonces ellos iban a tu pieza y entonces se quedaban ahí un rato con vos hasta que te volvías a dormir, ¿no? Pero hoy en día los chicos van y se meten directamente a la cama, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia del miedo entre una cosa y la otra? La seguridad. ¿La seguridad de qué? De la presencia. Porque a los 2 segundos se duermen, ¿no es cierto? El tema es que un día crecemos, nos vamos de casa y ya no podemos ir a meternos a la cama de nuestro papá o nuestra mamá cada vez que tenemos temor, ¿no es cierto? Sin embargo, como hijos de Dios, el poder reconocer, más que reconocer, quiero usar esta palabra, discernir espiritualmente la presencia de Dios en nuestra vida y en medio de cualquier circunstancia, es lo que a nosotros nos da paz. Seguro que muchos de ustedes, probablemente todos, lo han experimentado en algún momento, en alguna situación en particular. Pero también seguramente muchos de nosotros nos habremos preguntado por qué habré pasado tantos malos momentos sin haber ido a los brazos de papá, sin haber ido a la presencia de Dios, sin haber discernido la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando los discípulos estaban allí en la barca, en medio de la tormenta, Jesús estaba en esa misma barca y estaba, dice, durmiendo allí dentro de la barca. Y ellos sabían que estaba allí, sin embargo, era como que en ese momento no lo tenían presente ni a él ni al poder de lo que él podía llegar a ser. Dice la palabra de Dios, y con esto quiero que vayamos cerrando en esta mañana. En 1 Juan capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, habla del amor de Dios, habla del amor al Padre. ¿Qué hace? Echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, por lo tanto el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios, por medio de Jesucristo en nuestras vidas, en primer lugar rompe nuestra primera barrera, la barrera allí
que nos separaba del Padre, la barrera del pecado. Hoy a la mañana hablábamos en el grupo discipulado, ¿no es cierto? Allí en el grupo 3, el discipulado 3, y hablábamos de lo hermoso de entender que la presencia de Dios está siempre con nosotros. De saber que cuando solo nosotros, el solo hecho de poder discernir que Dios está en medio de la situación, está en medio de mi vida, está conmigo, está acompañándome en eso, es poder experimentar ya la paz. Al igual que un niño que se va a la cama de su padre, o al igual que un niño que va y golpea la puerta de su padre, el solo hecho de poder buscar a Dios en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida, echa fuera el temor. En el nombre de Jesús, echa fuera el temor. Cuando el amor de Dios se acerca a nosotros, vive en nosotros, entonces ya dejamos de sentirnos solos. Ya no experimentamos la soledad de tener que encarar problemas, situaciones, dificultades, necesidades, barreras de temor que se nos presentan cada vez que tenemos un desafío, incluso desafíos que Dios mismo pone en nuestra vida. Porque ya sentimos y nos damos cuenta que no estamos solos, que Dios es parte del asunto. ¿Cuántas decisiones en el Señor no hemos tomado solo por el hecho de creer que las teníamos que encarar solos? O solo por el hecho de creer que dependían exclusivamente de nosotros y no entender que Dios es parte del asunto. Que Dios está metido en el asunto, que Dios está en el asunto. Que Dios está guiando ese proceso. La propia palabra del Señor en infinidad de ocasiones repite una y otra vez, como también lo dice Mateo en el capítulo 28, allí al final: yo estaré siempre con ustedes, siempre. Allí reside la clave de lo que significa que el amor eche fuera el temor. Ya ese antónimo, esa oposición, empieza a perder poder cuando nosotros descubrimos, discernimos, entendemos la presencia de Dios. El miedo se disipa. Si por alguna razón en tu vida el miedo comenzó a ser quien empezó a levantar barreras, quien empezó a querer gobernar situaciones en vos, yo quiero animarte en esta mañana a que entiendas que no estás solo, que reconozcas la paternidad de Dios y que sientas que en ello hay libertad. Hay libertad. Por eso, frente a cualquier situación que te toque atravesar, que puedas entender que Dios está contigo. Muchas veces compartimos o decimos esa frase, ¿no? ¿Cómo la vas llevando? Y no sé, estoy remando en dulce de leche, ¿no? Será una frase argentina, no sé si funciona en Estados Unidos o en otro país, pero bueno, creo que lo mejor que nosotros podemos hacer en las dificultades es dejar de remar en dulce de leche y empezar a descubrir que Dios está con nosotros y que en Él saldremos adelante conforme a sus planes, su voluntad. Y que cuando su presencia y su amor se manifiestan en nuestra vida, entonces nuestro corazón se llena. ¿Y qué sucede con el miedo? Es echado fuera. Es echado fuera. Es echado fuera. Muchas veces en hechos o en actos espirituales oramos y le pedimos al Señor que eche fuera todo espíritu, ¿no es cierto? Lo hemos hecho muchas veces. Y funciona, ¿sabe por qué funciona? Porque muchas veces nuestra vida nosotros le hemos dejado lugar al enemigo de tal manera que cualquier espíritu de temor que venga de parte del enemigo empiece a gobernar nuestra vida, nuestras decisiones. Y entonces funciona como un acto espiritual poder decir que en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de temor. Así que en esta mañana, si hay algo en tu vida que te esté limitando
a vivir la plenitud de lo que Dios anhela y desea para vos, en el nombre de Jesús, tenés autoridad para echar fuera todo espíritu de temor que el enemigo haya implantado como un chip en tu vida y que una y otra vez, frente a cualquier situación, frente a cualquier decisión, frente a cualquier cosa que te toque encarar, aparezca allí otra vez como queriendo gobernar tu vida, porque todo aquello que te oprima, todo aquello que direccione, todo aquello que gobierne tu vida y que no sea de Dios, necesita ser echado fuera. En el nombre de Jesús, échalo fuera en esta mañana. Señor y Dios, en el nombre y en la autoridad de Jesucristo en esta mañana, Señor, echamos fuera, Señor, de toda vida, Señor, de este lugar, cualquier espíritu de temor, Señor, que esté perturbando mentes, corazones, decisiones. Padre, no tiene más autoridad. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera, Señor, todo espíritu inmundo que busque perturbar la mente, los corazones y atar las decisiones de tus hijos, de tu iglesia, Señor, de los que te servimos, de los que estamos en tus caminos, de los matrimonios, de la familia, Señor, de tus siervos, de tus hijos, de tus hijas, Señor, de todos aquellos que tienen que tomar decisiones en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu, Señor, que traiga carga, opresión, Señor, que no permita abrir los ojos espirituales, que no permita ver tu presencia, que no permita ver tu gracia, tu amor, tu poder. Sí, Señor, en el nombre y en la autoridad de Jesús, ahora, Señor, deshacemos todas las artimañas que el enemigo entretejió, Señor, en los pensamientos, en las emociones y que terminaron en las decisiones paralizantes de la vida de mis hermanos, de mi propia vida, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, tomamos autoridad como iglesia y las echamos fuera, fuera, Señor, de las decisiones que nos hayan paralizado como iglesia y que no nos permitan avanzar al próximo paso, Señor, a seguir creciendo, Señor, a conquistar esta ciudad y el mundo entero para Cristo. Señor, aquellos que se han limitado en sus dones, en su llamado, en su talento, en sus habilidades, hoy en el nombre de Jesús, Señor, atamos todo espíritu y lo echamos fuera. Aquellos que están atemorizados frente al cambio, Señor, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu y lo echamos fuera en esta mañana, Señor. A los que están luchando, Señor, en sus batallas matrimoniales, porque no están entendiendo que vos estás obrando allí en sus matrimonios y en sus vidas. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu de temor, Señor, y lo echamos fuera. Sobre las familias, las paternidades, sobre los padres, sobre los hijos. Señor, en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de temor y lo echamos fuera. Sí, Señor. Pero además de ser un acto espiritual puntual, también es un proceso que el apóstol Pablo le llama perfeccionamiento en el amor. Perfeccionamiento en el amor. Porque es verdad que los pensamientos de temor a veces se han vuelto raíces demasiado profundas en nuestra vida. Demasiado profundas. Y que desde hace mucho tiempo hay cosas a las cuales Dios nos está moviendo y nos está llamando. Te está moviendo y te está llamando. Pero hay una raíz ahí, una raíz que una y otra vez parece que quiere volver a brotar. Y el Señor la corta, pero otra vez está allí. Se vuelven fortalezas en muchos casos en nuestra vida. Por eso el Señor habla de un proceso, el proceso del perfeccionamiento en el amor. Y eso significa que es necesario que todos los días en tu vida hagas el tratamiento del amor de Dios. Sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, sobre tus decisiones. Que cada mañana cuando comiences tu día, traigas delante del Señor esa chorrera de temores
que el enemigo alguna vez sembró y que empezaron a echar raíces, y que en la presencia de Dios las puedas entregar para que no tomen más autoridad. Y ese proceso, un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes, un año, va a transformar tu vida de una vida de temor a una vida de poder, de una vida de insatisfacciones, de luchas, a una vida de victorias, una vida de plenitud en la presencia de Dios. Llamale, si querés, el discipulado del amor, y deja que todos los días Dios te guíe a su amor. Todos los días Dios te guíe a su gracia, a su presencia. Y allí en la intimidad descubras lo que significa estar en la presencia del Padre. Y que estando en la presencia del Padre huya todo temor, toda ansiedad, toda preocupación del presente y del futuro. Anota tus temores. Trabajalos como un proceso, llévalos delante de Dios. Y Él hará que día a día huyan de delante de ti. Pedile a Dios que sea tu única seguridad. Descarga en Él todas tus angustias, como dice el 1 Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de vos. Confía cada día en su poder y en los recursos que Él tiene para vencer el temor. Y entonces te ejercitarás en el perfeccionamiento de su amor en tu vida. Y llegará el momento, llegará el día, llegará el tiempo donde el temor nunca más tendrá nada que ver con vos. Ya no gobernará tus mentes, ya no gobernará tus emociones, ya no gobernará tus decisiones. Primero estará la fe, primero estará el amor de Dios, primero estará la seguridad del Padre, y todo lo demás irá desvaneciéndose en el camino. Te damos gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Te invito a que tomes un tiempo de oración allí personal. Y que en esta mañana y en este día puedas entender que temor y paternidad de Dios son antónimos. Funcionan en opuestos. Cuando más crece la paternidad y la seguridad de Dios en nuestras vidas, más desaparece el temor y la ansiedad. Este es un tiempo, querida iglesia, amada iglesia, en que el Señor ha decidido visitarnos de esa manera, ministrarnos de esa manera, hablarnos de esa manera. Quizás porque ha visto nuestro corazón, quizás porque nos ha visto tan temerosos como a Gedeón escondido allí, quizás porque nos ha visto tan temerosos de iniciar nuevos desafíos, nuevos vínculos, nuevas relaciones, cambios, que ha decidido ministrarnos de una manera especial. Aceptemos la ministración del Señor. Aceptemos lo que Dios tiene y quiere hacer en nuestras vidas y tomémoslo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te entregamos, oh Dios, todos nuestros temores y nuestras ansiedades. Y nos proponemos, Señor, en el Espíritu, a iniciar un proceso de perfeccionamiento. De tal manera, Señor, que esta tu iglesia y cada uno de los que formamos parte de ella, seamos reconocidos por ser hijos valientes. Seamos reconocidos porque somos movidos por la fe, por el amor, por la certeza de tu presencia. Y que ese espíritu o ese círculo vicioso, Señor, que estaba conformado por el temor, por la ansiedad, por la soledad, se transforme en un círculo virtuoso, transformado por amor, esperanza y fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gloria a Dios.